Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Elvis Lacuta. Hoy vamos a tratar de resolver el ejercicio de drenaje de minas dentro de la carrera de Ingeniería de Minas. Este ejercicio nos va a servir para poder demostrar lo aprendido en los programas de Python y Excel. Para poder empezar, leeremos el siguiente enunciado. El sistema mostrado en la figura descarga agua a la atmósfera. Calcular el gasto, la embocadura es con bordes agudos, la tubería es de 6 centímetros de diámetro, es de fierro fundido nuevo, la temperatura del agua es de 20 grados centígrados. Para poder empezar, trataremos de desenglosar o desmembrar estos ejercicios para poder extraer los datos. Los datos importantes de acá para poder extraer más datos constantes son fierro fundido nuevo y la temperatura del agua. Para poder empezar, ahora recopilaremos todos los datos. Como acá mostramos, tenemos la altura total, 100 metros de altura total, longitud de tubería 80 metros, el diámetro de la tubería que tenemos es de 6 centímetros, pero para poder trabajar con más normalidad y sin dificultades trataremos de hacerlo en la misma unidad, 0,06 metros. Tenemos la viscosidad cinemática, que es 0,01 o 1 por 10 a la menos 6. Tenemos la rugosidad absoluta, que es 2,5 por 10 a la menos 4. Rugosidad absoluta que depende del fierro fundido nuevo. También tenemos la constante, la gravedad. En este caso se trabajará con 9,81. La entrada con borde agudo, que nos da una constante de 0,5, una salida libre con una constante de 1. Con todos esos datos ya podemos proceder a trabajar en el programa de Python. Al ejecutar esto, programa en Python, ya podemos trabajar. Para empezar, solicitaremos los datos como la altura total, longitud de la tubería, diámetro de la tubería, todos estos datos en metros para no tener inconvenientes. También solicitaremos la viscosidad cinemática en metro cuadrado por segundo, la rugosidad absoluta en metros. Como datos constantes anteriormente mencionados, tenemos la gravedad que es 9,81, también tenemos el área que se halla por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. También tenemos la entrada de borde agudo y la salida libre, con datos constantes. Tenemos la rugosidad relativa, la estimación inicial de la velocidad será con el uso de la fórmula de la raíz cuadrada por 2 veces la gravedad por la altura sobre 2. Con esto tenemos la velocidad inicial. Ahora, para poder hallar nuestro factor f y la velocidad final, trataremos de interactuar para poder ajustar esos dos valores. En este rango, tenemos que el número de Reynolds es igual a la velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Trataremos de usar estos dos casos. Si se cumple que Reynolds es menor o igual a 2000, utilizaremos la fórmula que es factor f será igual a 64 sobre el número de Reynolds. Si en algún caso no cumple que Reynolds es menor o igual a 2000, utilizaremos la siguiente fórmula, un poco más compleja, pero esencial y más sencillo de utilizar. Aplicamos la siguiente fórmula, lo cual nos va a dar el valor de factor de f. ¿Para qué nos sirve el factor f? Para poder reemplazarlo dentro de la fórmula para poder hallar la velocidad final. La velocidad final utiliza una fórmula más pequeña, en la cual se necesita el dato del factor f. Ya teniendo el valor de la velocidad final, hallaremos el caudal. Como ya tenemos el valor de la velocidad y del área, simplemente una multiplicación, lo que este programa al ejecutar nos resultará y nos dará una velocidad, número de Reynolds, factor de fricción, el caudal en metro cúbico por segundo, y como el ejercicio nos pide en litro por segundo, una simple multiplicación por 1000 nos dará en las unidades de litro por segundo, con lo cual ya podemos tener el caudal. Ahora, ejecutaremos este programa. La altura total nos dice que es de 100 metros. Nos dice que también la longitud de la tubería es de 80 metros. El diámetro de la tubería sería 0,06 y la viscosidad cinemática que nos da es de 0,0001 metro cuadrado por segundo y nos da la rugosidad absoluta, que es de 0,025. Con todos estos datos ya podemos ejecutar ese programa y nos da los siguientes resultados. La velocidad que nos da
de 6,97 metros por segundo, número de Reynolds, factor de fricción y el caudal también que nos da en metro cúbico por segundo. Lo que nos interesa, hallar en litro por segundo. El caudal en litro por segundo sería 19,71 litros por segundo. Con este resultado pasamos a el Excel para poder comprobar que el resultado sea similar en ambos programas. En el Excel, ya con los datos recopilados, empezamos a resolver los ejercicios. Empezamos hallando el área. El área se halla con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Una fórmula sencilla. Ahora, para la velocidad inicial, utilizaremos la fórmula de la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura sobre 2. El Reynolds inicial, el cual hallaremos por la velocidad inicial por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática. El Reynolds inicial es solamente un dato que nos acompañará para poder hallar el Reynolds final, el cual variará y dependerá de la velocidad final. Ahora tenemos el factor F. El factor F, al ser una fórmula más compleja, se utiliza este tipo de fórmula, el cual está representada acá. Esta es la fórmula a utilizar para poder resolver el factor F. Ya con el factor F, como vemos, necesitamos hallar la velocidad real. Para poder hallar la velocidad real, se necesita aplicar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula necesita el factor F. El factor F ya fue hallado anteriormente. Con el factor F reemplazado dentro de esta fórmula, nos da este resultado. Ya con este resultado, ya podemos ir a pasar el caudal. Pero como anteriormente dijimos, también podemos hallar el Reynolds final. El Reynolds final se hallaría con la velocidad real, ahora o final, por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Un dato no importante para la resolución del caudal, pero importante para poder entender la secuencia de Reynolds inicial a la final. Ya con el caudal que tenemos en metros cúbicos por segundo, trataremos de hacerlo por litros por segundo. Convertimos por 1000 en el resultado del caudal en metro cúbico por segundo, nos daría 19,79 litros por segundo. Resultado final. Al comparar ambos resultados, nos dan los mismos resultados, dando a entender que el uso de los programas para la resolución de este tipo de ejercicios es muy importante. Con esto concluyo y doy a entender que el uso y aplicación de programas como el Python, Excel u otros programas nos sirven demasiado para para la automatización y resolución más rápida de ejercicios, ya que dentro de la minería, la vida cotidiana y dentro, los datos van variando de acuerdo a cada situación, cada momento. Y necesitamos tomar acciones, depende de cada instante. Cada dato que nos brinde variará las decisiones que tomaremos de acuerdo a cada dato que vaya brindando. En este caso, con el uso de automatización con los programas, podremos tomar decisiones más rápidas con datos en vivo. Con esto concluyo y doy a entender lo aprendido dentro del semestre y demuestro lo aprendido en el programa de Python y Excel. Me despido, muchas gracias.